Buenas noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias al Evans por esta invitación a este honorable congreso. El día de hoy este tema es de suma utilidad en el mundo de la oncología médica, bien conocida la tecnología de las bombas elastoméricas. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo y la necesidad de tratar de la manera más segura a los pacientes oncológicos, han surgido una serie de actualizaciones y de novedades en esta tecnología de infusión continua. Poco a manera introductoria, pues mi conflicto de interés obviamente es con Nipro Medical Corporation, precisamente con nuestra bomba Surfuser. Y para iniciar la conversación, hasta ahora hemos conocido que el uso de las bombas elastoméricas ha sido inicialmente y primordialmente en el mundo de los cuidados paliativos, específicamente en el tratamiento de los síntomas, muy bien explicado por todos los expositores anteriores, no voy a ahondar mayor cosa en esto. Sin embargo, es bueno entender que es el primer uso que tienen las bombas elastoméricas a nivel mundial. El segundo uso que tienen es en quimioterapia. En oncología médica existen diferentes indicaciones para la utilización de estas bombas elastoméricas, como es, por ejemplo, el esquema FOLFOX, FOLFIRI, con determinados usos en determinadas quimioterapias que requieren un tiempo de estadía en el caso de no tenerlas, de estancias hospitalarias. Y hoy día sabemos que por problemas de espacios, por problemas de cupos, este tipo de terapéuticas han sido retrasadas, con lo que conlleva el pronóstico de un paciente oncológico, el retraso, no podemos darnos el lujo de este tipo de cosas. Por lo tanto, cada vez se va afinando más la tecnología en bombas elastoméricas para poder asegurar la infusión continua de medicamentos de la manera más segura. El tercer uso es dolor postoperatorio. Si bien es cierto, no todas las cirugías tienen una complejidad que amerite una infusión continua de manera ambulatoria, existen cirugías que sí lo ameritan. La tecnología de analgesia vía oral ha sido cada vez más afinada, mejorada, hasta el punto de tener analgésicos potentes a manera sublingual, como es por ejemplo el cotorolaco, los infinitas modalidades de tratamiento oral. Sin embargo, existen cirugías que ameritan una infusión intravenosa. Está más claro y más demostrado, más que demostrado. En la literatura existen innumerables infinitos trabajos de investigación donde la infusión intravenosa continua ofrece una analgesia por encima del tratamiento más actualizado de la vía oral. Y ya vamos a hablar un poco de eso. El cuarto uso es antibiótico terapia. Sin embargo, lamentablemente en nuestra realidad no ha sido difundido correctamente, no ha sido difundido efectivamente la antibiótico terapia, probablemente muy de la mano por el desconocimiento de la estabilidad de los medicamentos. Ya en el transcurrir de esta presentación vamos a hablar de eso. Y también importante saber que y es un detalle que quiero exaltar acá. A nivel de Europa, la antibiótico terapia no ocupa el cuarto lugar de uso de las bombas elastoméricas. Ocupan el segundo lugar. En este sentido, es importante entender que para allá vamos. Si bien es cierto, aquí no ocupa el segundo lugar, analicemos el porqué de esto con toda la ventaja que ofrecería indicar antibióticos intravenosos de manera domiciliaria a pacientes vulnerables cuyo riesgo de estancia hospitalaria se constituiría en reinfectarse por ser pacientes vulnerables y tener un sistema inmunológico afectado. Otro uso del que se habla también es el tratamiento de la talasemia. En el mundo de la hematología, bien saben, la deferosamine es un tratamiento que se indica por 5 a 7 días, dependiendo de la severidad de la enfermedad, y se estila utilizar. Insuficiencia cardíaca e infusiones de furosemida también se estilan utilizar. Esto ya más como novedad, más como casos muy aislados, pero que sí ameritan de manera continua una infusión continua para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. En esta imagen lo que quiero resaltar es que existen innumerables volúmenes de capacidades que pueden ser ofertados a un paciente para el tratamiento de diferentes situaciones. Vemos bombas de 300 cc, vemos bombas de 50 cc que se pueden utilizar en los pacientes pediátricos.
muy comúnmente utilizadas las de 250 en el mundo de la oncología, 250 para 2 días, 250 para 2 días en esquemas en tratamiento Folfox, en Folfiris para el 5-fluororacilo. En oncología médica, la de 250 para 5 días en tratamientos de síntomas e innumerables situaciones. 150, 100 cc utilizados también de manera menos frecuente, pero sí utilizados en Folfox para 2 días. Entonces, es una unión de capacidades versus duración de las bombas. Esto es lo que hasta ahora históricamente hemos utilizado en la tecnología de bombas elastoméricas. Sin embargo, hoy día ya tenemos otras nuevas presentaciones que ayudan a tener mayor seguridad en la administración de medicamentos. Como podemos ver en esta imagen, esta que es la que sobresale color ámbar, le ofrece una protección a los rayos, a la entrada de los rayos ultravioletas, a la preparación y a la mezcla, sobre todo importante para los medicamentos fotosensibles. Y este otro tipo de bomba que se encuentra en este dibujo tiene un dispositivo adicional que a esa infusión continua se le pueden ofrecer push adicionales y es lo que se denomina PCA, analgesia controlada por el paciente. Este paciente ante una cirugía de mayor complejidad y que puede desarrollar un dolor postoperatorio de fuerte intensidad, puede ser beneficiado por un push adicional de analgesia. En este caso, lo que vemos en la imagen son 12 cc cada media hora, autobloqueado, autocontrolado, que le ofrece seguridad al paciente. Sin embargo, es importante saber que podemos contar con este tipo de tecnologías y aunado a esto, crear nuevas presentaciones, obviamente tiene que haber una modificación que ofrezcan ventajas al paciente, como por ejemplo, que siempre sea visible el progreso de la solución. Aquí vemos, por ejemplo, este indicador azul que está directamente está adherido a la bomba y la carcasa que tiene el sistema de medición. En la medida que se va vaciando la bomba o cuando la estamos llenando, podemos tener indicio de con casi exactitud de qué cantidad estamos hablando. Recuerden que existen muchos tipos de presentaciones en el mercado y esto hace que el conocimiento de esta exactitud no sea real. Entonces, es importante. Estamos hablando de pacientes oncológicos, pacientes vulnerables. Por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca. Aquí sí tenemos que tener una precisión en la cantidad de líquido que el paciente se le administra. Por ejemplo, el globo se fija en el eje central y eso es lo que hace que no tenga deformidad en su llenado. Eso también hace que tengamos una seguridad en la medición. La prevención de fugas, por ejemplo, existen bombas con aperturas que hacen que de alguna manera existe el riesgo de en caso de romperse la bomba, fuga, extravasación de líquido, que cuando se trata de algún tipo de quimioterapia, puede hacer lesiones en la piel del paciente. También la amplia variedad de presentaciones, como les mencioné, que tienen una utilidad ahora adicional. Por ejemplo, nos limitamos a utilizar las presentaciones estándar para dolor postoperatorio. Ahora tenemos la posibilidad de utilizar PCA con un push adicional en esas exacerbaciones de dolor que ocurren generalmente el primer día de postoperado, por ejemplo, eh, a las 2, 3 de la mañana, donde nadie quiere llamar al médico o el médico no contestó. Diferentes situaciones que perfectamente pueden ser resueltas con este tipo de tecnologías. Pueden ver aquí lesiones que se producen cuando existe extravasación de líquido, de quimioterapia, celulitis. Esta es la manera de garantizar que no salgan el contenido ante una ruptura de la bomba de la carcasa y ocurran lesiones. El sistema de medición que coincida exactamente con el avanzar del llenado de la bomba. Este tipo de cosas se le confiere más seguridad al paciente. Existe también la posibilidad de introducir burbujas de aire no visibles. Las burbujas de aire no necesariamente son visibles. En este sentido, es importante saber que existe la posibilidad de que estas burbujas, cuando se introduce la mezcla, queden totalmente adheridas a las paredes del globo. Y lo otro es que a nivel del filtro, que filtra además de partículas sólidas, también tiene una salida
de, de burbujas de aire. Por lo tanto, existen dos mecanismos para que salga el aire antes de que la mezcla llegue al paciente. Todo esto no existía hace 15 años, por ejemplo, estos sistemas de seguridad de las bombas. Cada vez se va afinando cada vez más, de una manera macro de demostrar cómo por un corte transversal de un filtro filtra 0.2 micras de sólidos hasta 0.2 micras. Sin embargo, no solamente sólido, también líquido, también aire, perdón, aire que sale a través de estas dos estructuras del poro, del filtro. Pero para garantizar este flujo, sabemos que son infusiones continuas fijas, que no se modifican, no modificables por el familiar, no modificables por el paciente. Sin embargo, este sistema que vimos acá, llamado regulador de flujo, debe estar adherido directamente a la piel del paciente antes de la conexión Luer con el sistema intravenoso que el paciente tenga, bien sea un catéter port, bien sea una vía intravenosa o una vía subcutánea. Este sistema sabemos que debe estar directamente adherido a la piel, fijado a la piel. Y este sistema presenta en algunas ocasiones variaciones del flujo. No quiere decir, y es importante que nosotros como prescriptores de la tecnología lo tengamos claro, no quiere decir que falla la bomba en velocidad. Esto es a nivel mundial en la tecnología de bombas elastoméricas. Son factores que afectan la velocidad de infusión. La primera y la más importante es la temperatura y la viscosidad de la mezcla. En climas de altas temperaturas, como por ejemplo en la costa donde estamos, donde estoy yo, favorece la baja viscosidad. Son mezclas que son más diluidas por el efecto de la temperatura. Esto garantiza que aumente el flujo, que aumente la velocidad de flujo. Por lo tanto, podemos encontrarnos con pacientes que ante una bomba de flujo de 48 horas haya pasado a 40 horas. Estas 8 cc por hora de diferencia no repercuten en lo absoluto en el resultado del paciente ni tiene efectos secundarios. Y es por eso que debe haber un rango de seguridad de variación. Y en este caso estamos hablando de más o menos 10% del flujo original. Es por eso que debemos estar claros de que este tipo de efectos son esperados ante las diferentes temperaturas del medio ambiente. Caso contrario, con los climas de baja temperatura en la sierra, por ejemplo, vamos a tener viscosidades altas de las mezclas que va a originar una tasa baja del flujo, va a enlentecer el flujo. Y ante esto podemos encontrar pacientes que digan que en vez de pasarle en 48 horas, les pasó en 54 horas. Pues no es total, es algo esperado totalmente. Como le decimos, no repercute en los resultados del paciente. Es importante lo que les comenté, el contacto directo con la piel de este regulador de flujo. Fíjense en esta imagen, está directamente fijado a piel el regulador de flujo antes de ser conectado a un catéter port. Y en esta tabla vamos a ver cómo también la temperatura ambiental, la temperatura corporal interviene. La ambiental es la que hasta ahora mencioné. Corporal, ante variaciones de temperatura, vamos a tener las variaciones de flujo. Si observan aquí, cuando no va a ocurrir nunca una variación del flujo, va a ser a 32 grados. Ningún paciente tiene 32 grados centígrados de temperatura. ¿Qué nos da a concluir nosotros esta imagen, esta tabla? Que siempre van a haber variaciones. Siempre van a haber variaciones precisamente porque este regulador sensa la temperatura, trabaja, no la sensa, trabaja con ella para garantizar ese flujo. ¿Ok? Es importante que mantengan eso. Y si se dan cuenta, de 9 hasta 16 se considera que hasta un 15% puede ser esta variación. Sin embargo, ningún paciente llega a 25 grados. Oscilamos aproximadamente hacia esta esfera, hacia estas temperaturas, y observemos que es 2, 4, 5% con respecto al flujo. En este andar, ustedes saben muy bien que en los servicios, en los departamentos de oncología, paliativos o quimioterapia, se llenan una cantidad grande de bombas que deben ser llenadas a mano al conectar
la jeringa a la bomba. Y para esto se hacen adelantos en cuanto a la ayuda para el llenado de las bombas elastoméricas. Aquí podemos ver un llenador que se conecta con la jeringa ya conectada a la bomba y simplemente de manera más amigable, de la manera más fácil, se llena en cuestión de 8 segundos. Esto facilita el trabajo de enfermería, evita esas lesiones en primero y segundo dedo que habitualmente pueden ocurrir en personales fijos que llenan una cantidad grande de bombas. Como se darán cuenta, en 8 segundos pues, se conecta a 240 voltios y llena cualquier cantidad de tallas, de volúmenes, de capacidades de bomba elastomérica. Aquí podemos ver en Solca cómo lo hemos utilizado. Como les comenté inicialmente, tenemos una amplia gama de volúmenes que se pueden utilizar en la tecnología de bombas elastoméricas. Y en este andar de adelantos y de actualización, un fenómeno que debe ser tomado en cuenta es la fotosensibilidad de los medicamentos. No solamente la quimioterapia tiene medicamentos, son medicamentos fotosensibles, algunas quimioterapias. También existen otros medicamentos, antibióticos, vitaminas, antivirales. Es importante entender que al conferirle esta coloración ámbar a la bomba, a la carcasa, al elastómero, que es el que se llena de la mezcla, a toda la línea hasta la conexión con el paciente, es importante saber que se protege de los rayos ultravioleta, confiriéndole la posibilidad de no inactivarse. Esto hasta ahora no se ha concebido, de hecho, a mí con mucha sorpresa, incluso conferencias con oncología médica, no en algunos casos, no en todos, no es muy tomado en cuenta. Obvio, porque no es de acceso fácil. Esto está llegando, lo estamos logrando tener acá en Ecuador y por lo tanto debemos saber qué hace esta carcasa. Es la misma tecnología de bombas elastoméricas, hasta el regulador de flujo tiene coloración ámbar y protege contra la luz hasta 520 nanómetros. ¿Ok? Es importante haciendo que prácticamente todos los medicamentos sean protegidos y esto ahorra trabajo al personal de enfermería que habitualmente debe tapar toda la línea, toda la bomba y indicar con vehemencia que el paciente se coloque por dentro de su ropa la bomba y la línea para no inactivar la quimioterapia, colocarlo en un bolsito para que proteja la bomba. En este caso no es necesario en lo absoluto. Esquemáticamente podemos ver en este gráfico cómo existe una amplia gama. Las vitaminas sobresalen en su sensibilidad a los rayos ultravioleta, pero existen cualquier cantidad de medicamentos de la gente para el aparato digestivo, fluidos y electrolitos, para el sistema nervioso central, cualquier cantidad de gamas de medicamentos que se protegen y se benefician de esta coloración y de esta nueva configuración. Podemos ver que habitualmente en una bomba transparente a la luz natural entra apenas hasta 300 nanómetros. Este tipo de coloración protege hasta 520 nanómetros. Antibióticos, medicamentos que son fotosensibles, se altera su eficiencia y su estabilidad. Oxacilina, cloxacilina, fofomicina, piperacilina, tazobactam, ampliamente utilizado en oncología, cefotaxime, imipene y cefoxitin. Son medicamentos fotosensibles. Si ustedes ven en su frasco, ven que es color ámbar. Todos los medicamentos que tienen color ámbar son medicamentos que se realizan, se empacan de esa manera para proteger su estabilidad, porque son fotosensibles. Sin embargo, no son solamente antibióticos ni quimioterápicos. Vemos adrenalina, aminofilina, atropina, medicamentos utilizados en emergencia, dexametasona, digoxina, diazepam, furosemida, haloperidol, hidrocortisona, metamisol, es fotosensible. Sus empaques ustedes verán que son color ámbar. Esto nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta. Las vitaminas, la naloxona, ¿ok? En este sentido,
existe una documentación donde se proporciona la información de la estabilidad de los medicamentos. Y ustedes saben que estos estudios se realizan a diferentes temperaturas. Esto hace que se hagan estudios diluyendo los medicamentos a diferentes temperaturas con solución fisiológica, con destroza al 5%, en una técnica utilizando cromatografía líquido de alto rendimiento o ultra rendimiento, es lo que genera un radio de seguridad y donde debe conseguirse al final de someter el líquido o la mezcla, el medicamento a este fenómeno de cromatografía, debe permanecer un 95 a un 105%. ¿Cómo vemos el resultado de esto y de todo lo que digo? Por ejemplo, en esta información podemos ver cómo estos antibióticos antiviral diluidos a esta concentración, bien sea en 0,9 o en destroza al 5, a estas tres temperaturas va a modificarse la estabilidad del medicamento. Por ejemplo, veamos benzilpenicilina. A 5 grados, que no es una temperatura ambiente habitual, es estable 21 días ante cromatografía. Sin embargo, esta misma benzilpenicilina ya a 25 grados tiene una estabilidad de 2 días. ¿Pudiéramos plantearnos utilizar la benzilpenicilina con bombas elastoméricas? Obviamente no, porque son 2 días de estabilidad. Probablemente un día no vale la pena, porque para eso el paciente puede estar un día con la medicación o un bolus. Por lo tanto, fíjense aquí, hay una estabilidad de 25 grados para uso inmediato de la amoxicilina. ¿Plantearíamos nosotros el uso con bombas elastoméricas? Por supuesto que no. Si vemos aquí, por ejemplo, la deferoxamina, que les comenté al inicio que se utiliza para el tratamiento de la talasemia, 28 días, 7 días a 37 grados. Eso hace que nosotros planteemos el uso de las bombas elastoméricas para el tratamiento de la talasemia. Por eso es importante tener el conocimiento. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que ya debemos explotar nuevos conocimientos, debemos utilizar nueva información para la utilización de las bombas elastoméricas. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud establece que en aproximadamente 50 años los actuales hospitales van a estar en un uso de aproximadamente 50% a 70% de vacíos, que se va a limitar la atención a un 30% de su capacidad y de su ocupación, debido a que la atención se va a centrar en pacientes ambulatorios. La mayoría de pacientes se van a manejar de manera ambulatoria. Todo por muchas causas. Y está más que comprobado que el paciente evoluciona mejor, que realmente con lo que se ocupa actualmente se puede manejar en domicilio y conferir exclusivamente a situaciones quirúrgicas y que ameritan a los pacientes de alta complejidad, que ameriten estar hospitalizados. Por lo tanto, estas herramientas y este conocimiento cada día va a tener más valor, que actualmente no lo utilizamos, pero cada día va a tener mayor valor. Por ejemplo, aquí tenemos de días, de horas de utilización en la información, tanto a 5, 25, 37 grados. ¿Ok? Por ejemplo, acá podemos ver la gentamicina. 3 días apenas a 25 grados. La información incluye cualquier cantidad de medicamentos, metotrexate, el 5-fluororacilo, vancomicina. La vancomicina tiene una estabilidad a 28 días, a 5 grados, a 25 grados, 18 días. Pudiéramos plantearnos utilizar vancomicina. Bien se sabe que la vancomicina tiene un protocolo importante a través de bombas de infusión. Sin embargo, en alguna ocasión que amerite por la seguridad que tiene la bomba elastomérica, y si hablamos solo de estabilidad, pues sí pudiéramos eventualmente plantearnos la utilización de la vancomicina con bombas elastoméricas. Y a continuación, el segundo uso que tienen las bombas elastoméricas a nivel mundial es en quimioterapia. Para esto existe el tratamiento Folfox ampliamente conocido por los oncólogos médicos y se plantea en estas tablas dinámicas la utilización de las bombas elastoméricas con determinada presentación de color ámbar para proteger al 5-fluororacilo en estos esquemas que se manifiestan con la
cantidad en miligramos de 5-fluororacilo, lo que ocupan en mililitros, la dilución propuesta y el total que ocupan en volumen y el tiempo de infusión. Si se dan cuenta, todas estas diluciones se preparan para que aproximadamente oscile el tiempo de infusión entre 46 y 48 horas. Fíjense, todos es exactamente igual. Lo único que varía es la cantidad de miligramos del 5-fluororacilo, lo que ocupa en volumen, la dilución propuesta y la cantidad de horas en que va a ser pasado al paciente. En este sentido, tanto como el esquema anterior como este, se recomienda la utilización de bombas de 250 mililitros para 2 días. Color ámbar, le estamos ofreciendo al paciente una seguridad de estabilidad de la quimioterapia. Vamos a hacer trabajos próximamente donde se va a demostrar la disminución de las complicaciones y el pronóstico favorable de estos pacientes ante una estabilidad mayor de su medicamento. Como les comenté al principio, sorpresivamente, el segundo uso de bombas elastoméricas a nivel europeo sobre todo, no acá en América ni del norte, ni del centro, ni del sur, más hacia Europa, tenemos que el segundo uso son los antibióticos y es por eso que debemos ahondar en este sentido. Literatura de esto infinita. Puedo mostrarles esta el día de hoy, donde se hace una comparación con estudios de cromatografía, como les mencioné, cómo se hacen los estudios donde se quiere demostrar la estabilidad de los medicamentos y podemos ver una comparación entre la cefazolina, el cefmetazole, la piperacilina, el tazobactam a 24 grados, ¿ok? Vemos cómo, recuerden que para observar la eficacia, la estabilidad del medicamento, debe permanecer un radio entre 95 y 105 por ciento del medicamento. Entonces, concluyendo estos estudios, al final el meropenem fue el que no fue estable en esta comparación de estabilidades. Entonces van a conseguir cualquier cantidad de trabajos de investigación de literatura donde pueden corroborar cómo pueden ser utilizados este tipo de bombas elastoméricas en este tipo de antibióticos. La antibiótico terapia está desarrollada. Simplemente debemos manejar la estabilidad de los medicamentos. En cuanto a analgesia, el adelanto, y como les di en la introducción, ha sido el establecimiento de un push adicional a través de la tecnología ampliamente conocida. Eso sí no es nuevo. En bombas elastoméricas existe la PCA, incluso en bombas de infusión. Antiguamente, inicialmente eran utilizadas de manera electrónica, ¿ok? Ustedes saben que se denomina PCA, analgesia controlada por el paciente en español, con sus siglas en inglés, analgesia controlada por el paciente. Por eso es que es PCA. Cada vez que oigan PCA, ustedes saben muy bien, es una bomba elastomérica con su infusión continua normal. Sin embargo, tiene adicional este push adicional que controversialmente, quien no conoce la tecnología puede llegar a pensar que puede sobredosificar al paciente. Sabemos muy bien que esto es autobloqueado, ofrece una seguridad de hasta determinado número de push adicionales que el paciente puede recibir con una gama de concentraciones y de cantidades en mililitros de lo que el paciente puede recibir adicionalmente. Aquí podemos ver 0,5 cc cada 15 minutos, por ejemplo, 2 cc cada media hora, 3 cc cada hora. Es la bomba con la infusión continua y adicionalmente el sistema de PCA. ¿Ok? Lo que les comenté anteriormente, garantizábamos este tipo de tecnologías solamente con sistemas electrónicos, pero ese mismo auge de la necesidad de manejar pacientes de manera ambulatoria cada vez más hace que tenga que ser más amigable, ¿sí? Utilizando menos recursos. Y en este sentido, vemos que podemos utilizar este sistema de manera sin ningún tipo de electricidad, sin ningún tipo de batería, simplemente con el sistema de presión de la ley de Poiseuille que tienen todas las bombas elastoméricas.
Esquemáticamente, el beneficio que ofrece tener este tipo de tecnologías para alivio del dolor. Un paciente hospitalizado debe llamar al personal de enfermería inicialmente, esperar que se comunique con el médico, analizar la historia. Si es un médico que no es su médico tratante, debe revisar una historia después, a preparar el medicamento indicado y posteriormente administrarlo cuando con un sistema de PCA se limita al paciente presione el push adicional, inmediatamente tiene la administración del medicamento. Un corte transversal, este dispositivo tiene un depósito que está bloqueado. Se desbloquea cuando se presiona, pero solo sí, va a emitir medicamentos si está en el rango de tiempo para el que fue diseñado. Vimos al principio que existen de cada 15 minutos, cada 30 minutos, cada 60 minutos. No existe la manera de sobredosificar a los pacientes. Por lo tanto, se tiene una seguridad total en la administración de estos medicamentos. Aquí lo ven ustedes esquemáticamente, la infusión continua y el flujo adicional, que puede ser 5, 0,5 cc, 2 cc o 3 cc. ¿Ok? Es lo importante que deben tener presente todo el personal de oncología médica, diferentes tipos de presentaciones de PCA con diferentes bolos, siempre autobloqueado. Y lo último en tecnología que ha creado el mundo de las bombas elastoméricas es, si bien es cierto, hasta ahora hemos exaltado la característica de flujo continuo, no modificable, con una alta seguridad de administración fija, ha existido la necesidad ante determinados momentos, por ejemplo, igualar a una bomba de infusión donde podemos variar la velocidad, cambiarla. Existe también esto en bombas elastoméricas. Y es lo que también vamos a tener, tenemos ya en Ecuador, que podemos nosotros utilizar una bomba que se puede cambiar la velocidad, modificarla. Hemos visto cómo se ha utilizado esto en neurocirugía, en cirugías de columna. Generalmente se prefiere, aquí sí se prefiere que inicialmente el paciente esté hospitalizado. ¿Por qué? Porque esto solo es de manipulación del personal médico. Esto tiene una llave especial que modifica, pueden verlo aquí, una llave que está conectada directamente al dispositivo, se extrae y se conecta a este orificio para hacer la variación de velocidad. ¿Ok? Incluso se puede aumentar la velocidad, se puede bajar la velocidad y es como que tuviéramos la traducción a nuestro sistema habitual, como que le cambiáramos, quitáramos una bomba y le ponemos otra bomba al paciente, cosa que no podemos hacer con el paciente estando en su domicilio. Por eso es que manejamos esta situación, pero con el paciente hospitalizado, ya que existe una llave que solo lo puede utilizar el personal de salud. Aquí un poco esquemáticamente por dónde circulan. En este caso, esta bomba que se manifiesta acá puede cambiar su velocidad de 0,5 mililitros hora a 1,5 mililitros hora a 2,5, 3,5. Hay otras que oscilan en 2, 3, 4 y 5 mililitros hora. Existen diferentes presentaciones y diferentes oportunidades que hay de control de la analgesia de los pacientes. Con la seguridad de la presión de Poiseuille del elastómero, se garantiza y la colocación del regulador de flujo directamente en contacto y fijado a la piel del paciente, el paciente no va a tener absolutamente ningún tipo de variación del flujo que no esté en el rango esperado de cambios, de modificación de la velocidad de flujo. Ustedes saben muy bien que a nivel general la tecnología de bombas elastoméricas lo que le ofrece al paciente es una mayor movilidad, una mejor calidad de vida, con una inversión mínima baja por parte de las instituciones de salud, por parte del mismo paciente, menor ocupación de los hospitales, mayor seguridad por la tecnología intrínseca con la que se diseña este tipo de bombas, donde la posibilidad de error o de variación es mínima y es asegurada para el paciente, que no repercute en ningún tipo de cambio complejo o cambios serios en el paciente y por supuesto un mejor cumplimiento y eficiencia en el paciente.
Eh, Muchas gracias por la audiencia, muchas gracias por su escucha y estoy atenta a cualquier tipo de pregunta. Muchísimas gracias, doctora. En este momento está habilitado el chat para todos los que tengan preguntas puedan realizarlas. Estamos el día de hoy culminando con nuestra última charla de este maravilloso evento y doctora, quisiéramos pedirle de igual forma que nos pueda compartir relacionado al ámbito profesional en su experiencia de vida. ¿Cuál considera usted que ha sido uno de los mayores retos que usted ha tenido que enfrentar y cómo se ha enfrentado hacia el mismo? Por favor. Excelente pregunta, muchas gracias. Importante es tener claro que esta tecnología ha estado confinada a la especialidad de oncología médica, bien sea en cuidados paliativos, bien sea en quimioterapia, como mencioné, en dolor postoperatorio. El reto más grande ha sido el desconocimiento, un reto enorme. Sabemos muy bien que el 2020, la pandemia, nos creó una necesidad enorme de la atención ambulatoria de los pacientes. Los pacientes oncológicos pasaron a un segundo y tercero y cuarto plano debido a la importancia que tuvo la infección por COVID. Sin embargo, con mucho asombro, aun cuando se despertó la utilización de este tipo de tecnologías por la pandemia, hoy día podemos decir con toda propiedad que no está arraigado a todas las especialidades médicas. Y con alegría vemos que con educación, con este tipo de actividades, se da a conocer la amplia gama de posibilidades. Estamos viendo que con el conocimiento de la eficiencia, de la estabilidad de los medicamentos, podemos nosotros utilizar en cardiología para, por ejemplo, dar furosemida, soluciones, mezclas de furosemida para pacientes con insuficiencia cardíaca, o sea, sale de la esfera oncológica para otro tipo de usos. Eso es un reto, eso es un reto grande en nuestra intención de hacer educación para que sean más utilizadas este tipo de tecnologías. Muchísimas gracias, doctora Astrid. Y nos dicen por el chat, Mayra Pesantes dice, buenas noches. Una pregunta, ¿se puede recargar la bomba elastomérica o es de uso único? Muy buena pregunta, excelente. La bomba elastomérica es single use, un solo uso. ¿Por qué? Es el mismo mecanismo de cuando inflamos una bombita para las fiestas, ¿cierto? La segunda vez que la inflamos tiene menos fuerza, la tercera menos fuerza. No se puede garantizar un flujo, no se puede garantizar una velocidad si se utiliza una segunda vez. Sin embargo, sabemos muy bien que en el mundo de la oncología médica estamos y en cuidados paliativos existen situaciones que ha obligado a utilizarla una segunda vez. Una segunda vez probablemente no ofrezca una variación cuantiosa del flujo. Sin embargo, no es recomendado en lo absoluto debido a esto, que no se puede garantizar que haya un flujo igual que el que se hizo la primera vez. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Bueno, para nosotros ha sido todo un honor poder contar el día de hoy con su participación. Queremos darles las gracias a nombre de todo el equipo de Levens Capacitaciones y de igual forma de nuestros participantes. Esperamos poder contar con usted en una próxima ocasión, doctora. Muchísimos éxitos. Esperamos que siga creciendo personal y profesionalmente como vemos que lo viene realizando y que pueda compartirnos también un poquito más de su experiencia en otra ocasión. Muchísimas gracias, doctora, y hasta una próxima. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a la audiencia por su participación el día de hoy.